Amén, mis hermanos. Quisiera que pudiéramos examinar durante esta noche y más adelante, si el Señor así nos lo permite, algunos aspectos que hemos estado escuchando de nuestros hermanos que nos han estado visitando y que estuvimos también escuchando en algún momento cuando fuimos a la reunión unida en Tierra de Fe, ¿verdad? Y quisiera hacer una pequeña recopilación de lo que se escuchó, muy pequeña, y poder introducir esta palabra que viene a ser el siguiente paso, por así decirlo, de alguna manera hilar hacia dónde el Señor nos puede ir conduciendo con lo que hemos estado escuchando de nuestros hermanos que por la gracia del Señor nos han dado una guía, ¿verdad? El día, ya varias semanas atrás, cuando estuvimos en esta reunión unida, nuestro hermano Gonzalo nos compartía acerca de esta iglesia, ¿verdad?, que estaba siendo edificada y que comenzó a crecer en número y a desarrollarse después de que Pablo dejó de hostigar de alguna manera, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. Y frente a eso, las iglesias comenzaron a manifestar su propósito. Recordemos, hermanos, que toda obra que se comienza a nivel humano, a nivel espiritual, un proyecto personal, todo lo que se invierte valor, todo lo que se invierte tiempo, tiene un propósito. Sería vano, ¿verdad?, que yo me levantara muy temprano en la mañana y comenzara a caminar de aquí para allá, a hacer algún tipo de gestión sobre recursos, invertir dinero, cuando espero de que eso no tenga fruto, ¿verdad? Todo proyecto tiene el fin de producir un fruto. Y en base a eso, nuestro Señor, que es mucho más diligente, mucho más visionario en estos puntos, Él comenzó una obra hace mucho tiempo atrás. Y la comenzó antes de la fundación del mundo, como dicen los hermanos, en un consejo eterno. Y en ese consejo eterno se dictaminó que se iba a proceder con la creación del hombre, el diseño de la raza humana, la formación de la tierra y que este hombre iba a llevar la gloria de Dios. Y esa gloria no iba a ser solamente basada en un solo hombre, como cual semidios vemos en las películas, sino que iba a ser un hombre corporativo, ¿verdad?, colectivo, que iba a llevar su gloria, a la cual él le llama iglesia. Y esta iglesia tiene el propósito no solamente de llevar la gloria de Dios, sino de manifestar el carácter de Dios en la tierra. Ser esta imagen y semejanza de Dios, que procede como Dios, que actúa como Dios, que habla como Dios, que se expresa como si el mismo Dios fuese el que vive en ella. Y justamente es el mismo Dios el que habita en la iglesia y por ende somos capacitados por Dios para llevar a cabo sus planes. Pero para esto, nuestro hermano nos hablaba de que muchas veces hay circunstancias, problemas que entorpecen que este desarrollo se lleve a cabo. Durezas de ciertos grupos, durezas en el corazón, atisbos del enemigo intentando poner tropiezo a la obra de Dios, hostigamiento del diablo, hostigamiento de la misma raza caída en la cual estamos presos aún en esta naturaleza, ¿verdad? Hay muchos aspectos de la vida de Cristo que no se pueden desarrollar por diversas circunstancias. Y nuestro hermano nos hablaba de cómo el Señor va, a pesar de esas circunstancias, a vencer en nosotros y vencer, ¿verdad?, como venció en la cruz, para poder desarrollar esto, que es llevar a cabo su voluntad en la tierra, o como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad así en el cielo, así en la tierra, ¿verdad? O sea, lo que está en el cielo, venga a ser ahora el gobierno sobre esta tierra. Entonces, ahora el hermano, cuando estuvo con nosotros acá, comenzó a mostrar algunas directrices muy importantes que están ligadas a esto primero. Y nos habló de 3 hombres que son siervos del Señor, que fueron apartados por Jesucristo, llevados a un monte donde ellos tuvieron una revelación. Y aquí es donde yo quisiera ampliar esa visión, ¿verdad? Ampliar esta parte que el hermano nos cargó nuestro corazón y nos ha encargado la palabra, ¿verdad?, para seguir edificando a la iglesia y seguir buscando las huellas de nuestro pastor. Entonces, de alguna manera, si pudiera llamar a este compartir o ponerle título
título o a esta serie, le colocaría este título: Desde el fundamento a la edificación. Porque este es un proceso que el Señor va a construir juntamente con nosotros. No aparte, no individualmente, no que los planes del Señor sean algo eterno y misterioso y oculto a nosotros, sino que Él se ha revelado. Él ha revelado su persona, su carácter, su imagen, su voluntad. Y revelando su voluntad también revela nuestra voluntad, nuestro propósito. Ya que en Él tenemos el propósito eterno, tenemos propósito de existir. Sin Él, nada de lo que fue hecho tendría en sí mismo algún valor si Él no está detrás dándole sustento a nuestras propias vidas. Entonces, yo hice acá una pequeña introducción, muy, llamemos así, una aproximación a este tema del fundamento a la edificación, y le coloqué un primer inciso que se llama obra con propósito, ¿verdad? Ese es como el nombre de nuestro proyecto, en el cual nos vamos a ir sumergiendo con la ayuda del Señor. Y para llevar a cabo la edificación es primero el fundamento. Sin fundamento, como muchos hermanos acá trabajan en la obra, trabajan en construcción, saben que no se puede edificar una casa sobre suelo raso. Tiene que haber fundamento. Y antes de que haya fundamento, tiene que haber planificación. Porque no es llegar y tirar el fundamento, tiene que ser nivelado, tiene que ser el terreno limpiado, tiene que haber una obra previa para que prepare el momento en el cual el fundamento sea puesto. Y nosotros vemos allá en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Donde dice, hay tiempo para todo, tiempo para edificar, tiempo para destruir, hay tiempo para construir y tiempo para abolir las construcciones, hay tiempo para plantar y tiempo para desarraigar o quitar lo plantado, hay tiempo para poner piedra sobre piedra y tiempo para esparcir piedras. Y a veces cuando leemos ese pasaje, solemos pretender de que todo es en pos de la virtud, llamemos así, todo es en pos de la edificación. Pero muchas veces nuestro corazón no está preparado para sobreedificar y necesita ser limpiado de ciertas cosas para que la obra del Señor pueda fluir con poder. Recordemos la vida de algunos hombres, ¿verdad?, que tuvieron que ser depurados, tuvieron que ser limpiados por el Señor antes de ser usados por Él. Como los mismos discípulos, ¿verdad? Difícilmente Pedro, según lo que nos compartía nuestro hermano Gonzalo la semana pasada, difícilmente un hombre en la vida plena de Pedro humano, ¿verdad? Pedro pescador, Pedro que era directo, era violento, ¿verdad? Difícilmente de ese Pedro pudiese el Señor haber puesto una responsabilidad tan grande como era llevar el testimonio de Jesucristo a las naciones, o en un Pablo perseguidor, en un Saulo de Tarso, celoso de su religión, celoso de sus obras, celoso de su vida delante de Dios. Difícilmente podríamos haberlo visto entregando el mensaje del Evangelio a los gentiles, que para los fariseos y para los israelitas base, llamemos así, un israelita común y silvestre, un gentil era como nada, ¿verdad? Por no decir un despreciado. Y dentro de la estatura de los fariseos, que aún los mismos judíos pecadores eran algo malo, ¿cuánto más un gentil? Para un fariseo de la envergadura de Pablo, un gentil pagano, idólatra, era peor que nada. Pero fíjense en este misterio del Señor, que este hombre que era tan celoso y por el proceso del Señor logró ser el apóstol, llamado apóstol de los gentiles. O sea, se cambia todo el aspecto con el cual el Señor tiene que ir formando a Cristo en nosotros para que de un hombre perseguidor se vuelva un hombre dador de su vida al punto que la entregó hasta la muerte. De un hombre que arrebataba, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia, un hombre que sumó a muchos a la iglesia. Y junto con esto, hermanos, en esta planificación, antes de poder sembrar, antes de poder edificar, antes de recién echar el fundamento, en esta planificación nosotros encontramos un punto importante, y es la visión celestial. Sin visión es imposible lograr llegar a puerto, por así decirlo, o a término de un buen proyecto.
Para los hermanos que trabajan tal vez en oficina, normalmente hacemos mucho énfasis en los hermanos que trabajan en la construcción, pero para los hermanos que trabajan en oficina o han trabajado allí, o los que tienen un negocio personal, es muy importante la planificación. Porque cuando uno emprende algo, debe tener sus costos, ¿verdad? Sus materiales de construcción en orden para que pueda salir un buen proyecto. Entonces, toda obra comienza con una visión. Quisiera, antes de entrar en la visión como tal, que es el punto de partida, ¿verdad? Es el punto inicial para el desarrollo de la obra de Dios en nosotros, tenemos dos miradas a lo largo de las Escrituras donde esta visión se va a ir ampliando. Yo le hago así a los jóvenes ahora, antes uno le decía voy a hacer una ampliación, ahora uno dice voy a hacer zoom, como cuando uno hace en el celular este gesto y como que la imagen se amplía. Cuando nosotros vemos la visión celestial, hay una visión que es antiguo testamentaria y una visión nueva testamentaria. Y quisiera dar algunos ejemplos acerca de esto, donde el Antiguo Testamento nos va a mostrar una visión que los hombres tenían de Dios, y los apóstoles en el Nuevo Testamento tienen una visión mucho más ampliada, con un zoom mayor, un por 2 o un por 5. Y dice así: en el Antiguo Pacto nosotros vemos a Moisés recibiendo una visión del modelo del tabernáculo, ¿verdad? Y el Señor llama a Moisés al monte Sinaí y le dice que le va a mostrar todo lo necesario para la obra de la construcción del tabernáculo. En el Nuevo Pacto, por otro lado, tenemos a los apóstoles y profetas que habían recibido del Señor la vida de Cristo, caminando con Cristo, y Pablo también recibiendo directamente del Señor, recibieron de parte de Él el modelo de lo que es la iglesia del Señor. En el Antiguo Pacto tenemos la edificación del tabernáculo como tal, ¿verdad? Se juntó oro, plata, pieles, piedras preciosas, madera y muchos materiales para llevar a cabo la edificación del tabernáculo. En el Nuevo Testamento tenemos a Pablo y a los apóstoles edificando a la iglesia por medio de la obra del apostolado y del servicio. Una vez que se terminó de edificar el tabernáculo y el templo en el Antiguo Pacto, tenemos y vemos la presencia de Dios que desciende sobre esos lugares de reunión y se confirma la obra del Señor. En el Nuevo Pacto, por lo tanto, tenemos la venida del Espíritu Santo, que confirma no solamente una, sino 2 veces la iglesia inicial que estaba en Judea, donde estaban los 120 orando, y también en Cornelio recibiendo el Espíritu Santo, confirmando que de estos 2 pueblos que aparentemente separados, ahora venían a ser uno solo que llevaría el testimonio de Cristo sobre la tierra. En el Antiguo Pacto, una vez que descendía la presencia de Dios, comenzó la jornada del ministerio levítico, donde los sacerdotes fueron santificados para la obra que se debía hacer. Todas las fiestas solemnes, todas las reuniones, todas las congregaciones y todos los momentos de congregación del pueblo se coordinaban y se estructuraban para el servicio a Dios. Y en el Nuevo Pacto, un pasaje precioso allá en Efesios 4, cuando ya la iglesia es formada, entonces comienzan y aparecen los ministerios, los dones y las operaciones del Padre, ¿verdad? Ahí en Corintios también, cuando el apóstol Pablo, hablando de estas cosas, comienza a revelar que ya no es solamente ser creyente, que ya no es solamente vivir para Dios y tener una comunión con Dios, sino que ahora Él nos llama a servirnos unos a otros por medio de instrucciones, y no solamente instrucciones de mandato, ¿verdad?, o de orden público, sino instrucciones directamente al corazón. Hombres que son cargados por Dios para servir a sus prójimos, aún hasta la muerte. Esta es la visión antiguo testamentaria y nuevo testamentaria de lo que es la visión celestial. Pero esta visión celestial, hermanos, comienza siempre con un hombre siendo impactado por lo que es el Señor. Y los que toman apuntes, les voy a mencionar algunos versos a lo largo de la Escritura. Yo hice una recopilación durante algún tiempo de todos los versículos que hablan de hombres que vieron a Dios. Son muchos a lo largo de la Escritura, pero resumí en eventos particulares, particularmente 3 eventos del Antiguo Testamento y 3 eventos del Nuevo Testamento que muestran cómo los hombres son impactados por ver al Señor.
En Isaías capítulo 6, verso del 1 al 5. Allí vemos a Isaías, ¿verdad?, en una visión muy profunda con Dios, donde lo ve en su trono, y dice así, no lo busquen, no es necesario, solamente se lo menciono, para que lo tomen apunte y lo puedan leer después con tranquilidad. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En Ezequiel capítulo 1, versos 26 y 28, dice así, relata el profeta, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi de sus lomos para arriba como el aspecto de ámbar, y como aspecto de fuego en derredor de ellos, y de sus lomos para abajo vi que parecían como fuego, y que tenían aspecto de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Daniel, en el capítulo 7, 9, versos 9 y 10, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el antiguo pacto nosotros vemos que los hombres que tienen visiones de Dios las tienen por un hombre sentado en un trono. Y esto era aterrador para el ser humano, puesto que la visión que el Señor mostraba en el Antiguo Testamento era su obra de Él gobernando, Él reinando, Él poniendo orden, Él poniendo y trayendo el orden sobre el desorden y la deshumanidad que hay sobre la tierra. Entonces los hombres, su reacción constante era morir, caer como muertos, desmayarse, no poder estar en pie sobre lo que sus ojos estaban viendo. Y si hacemos un análisis más apresurado, todos estos hombres que tuvieron una visión del Señor desde ese momento, cada uno de ellos, Isaías en su capítulo 6, Ezequiel en su capítulo 1 y Daniel en su capítulo 7, nunca más pudieron ser los mismos. Después de estas visiones, hermanos, ellos fueron capacitados para poder dar sus vidas por el Señor. Todos ellos fueron probados hasta dar su vida. Isaías fue muerto y aserrado, partido por la mitad. Ezequiel también dio su vida, no recuerdo la manera en que la dio. Y Daniel constantemente puesto a prueba y poniendo a prueba su fe hasta la muerte, con leones, siendo perseguido por sus compañeros, y el Señor lo preservó hasta el fin de sus días. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos hombres que también tuvieron una visión del Señor. En Hechos capítulo 7, solamente tomando el 55 y el 56, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta es la visión que tuvo Esteban justo antes de ser martirizado. En 2 de Corintios capítulo 12, versos 2 y 4, Pablo relatando un hecho: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es ilícito de expresar. En esta ocasión Pablo, ¿verdad?, haciendo un relato como en tercera persona, sabemos que fue él el que fue ascendido. Estas visiones, y juntamente con su visión inicial del Señor que se le aparece, es algo tremendo, hermanos, porque Pablo fue cambiado y transformado desde su esencia, de lo que a él lo motivaba, de las cosas que él quería y anhelaba. Él ahí fue transformado y tocado, para después dar cuenta
a un apóstol que dio su vida por la iglesia. Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 21. Voy a relatar los dos. Dice el verso 2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a un aspecto de piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. En Apocalipsis 21, versos 10 y 11. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de la piedra, preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, hermanos, abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 26, verso 12. Y vamos a centrarnos en esta visión de Pablo, que también vio al Señor glorioso. También Pablo comparte junto con Juan, junto con Pedro y con Jacobo, el tener la dicha de ver al Señor. Hechos capítulo 26, amados hermanos, desde el 12 en adelante. Contexto inmediato del texto: Pablo delante del rey Agripa, estaba preso, lo llaman a dar testimonio de por qué él predicaba por todas las ciudades, y Pablo relata su conversión. Y me gusta esta conversión en particular, o este testimonio, porque tiene una índole evangelística. Y muchas veces nosotros, hermanos, necesitamos que hombres que han visto al Rey puedan compartir su visión y que nos contagien de alguna manera el amar la visión celestial o la visión de la gloria de Dios. Vamos a leer de corrido y luego vamos a hacer énfasis en algunos aspectos muy inmediatos de la palabra. Verso 12. Ocupado en esto, hablando Pablo, iba yo a Damasco con poderes o autoridad y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por siervo o ministro y testigo o mártir de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco? Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?
yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Tremendo relato, hermanos. Y se cumple esa palabra ya en Lucas 12, ¿verdad? Cuando sean puestos delante de magistrados, de reyes. Yo os daré, ¿verdad?, lo que habéis de decir en aquel momento. Y el Señor respalda a Pablo. Y en esto, hermanos, qué impresionante para mí, Pablo, en esta visión que él tuvo, fue transformado absolutamente. Y eso es lo que el Señor quiere que también ocurra a todos los que nos acercamos al Señor. No es que Pablo haya tenido una visión, no es que Isaías por allá tuvo una visión, sino que el Señor está dispuesto a revelarse a cualquiera que se acerca, a cualquiera que le busca, a cualquiera que ha dispuesto su corazón a conocer y a entender al Señor, a cualquiera que sienta en este minuto el llamado en su corazón, por medio de un fuego insistente en su mente, en su alma. Dios está dispuesto a revelarse y a mostrarnos una visión y un aspecto de Él, para que podamos juntamente con nuestros hermanos ser parte de la edificación de la casa de Dios. Porque sin visión, amados hermanos, es imposible edificar. Sin visión del Señor, sin ser transformados por la gloria de la casa de Dios, es imposible entregar nuestras vidas en pos de aquellos que necesitan y requieren la palabra, el consejo, el amor y la misericordia del Señor que fluye por medio de la iglesia. En esta visión de Pablo hay un hermano muy importante en el medio de la historia de la iglesia llamado Austin Spark. ¿Han escuchado de él, queridos hermanos? Un profeta del Señor. El Señor lo ocupó grandemente al hermano, se convirtió en mucha gente en sus predicaciones. Y el hermano tiene un libro muy precioso, se lo recomiendo, se lo voy a mandar terminando la reunión, llamado Hombres cuyos ojos han visto al Rey. En este libro el hermano hace una consideración que me pareció de parte del Señor agregar a esta predicación, que son 3 puntos y énfasis que nos muestran de lo que sucede cuando nosotros vemos al Señor, cuando nosotros podemos palpar de alguna manera, como tocando al verbo de vida, como dice Juan, cuando somos vislumbrados por la plenitud de lo que es Cristo. Deben acontecer 3 situaciones. El primer punto, el hermano le coloca este título: el principio de la visión espiritual. Y él dice lo siguiente: consideremos todos este asunto, tú y yo, y el pueblo del Señor, como dijimos antes, en nuestras distintas localidades, nuestras distintas situaciones, distintas experiencias, esparcidos, tentados y oprimidos. Necesitamos algo muy poderoso para sostenernos hasta el final. Las cosas se están poniendo muy ásperas. Y el hermano que lo escribió aproximadamente en 1920, si no mal recuerdo. Las cosas se están poniendo muy ásperas, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos damos cuenta de que nos encontramos en un espantoso conflicto espiritual y la vida cristiana no se está haciendo fácil. Está llegando a ser tremendamente difícil meramente aferrarnos y continuar permaneciendo particularmente victoriosos. Esa era la situación cuando Pedro escribió su carta. Bien necesitamos más que palabras y más que ensueños y emociones para salir airosos. Nuestras vidas cristianas tienen que basarse en esto. He visto al Señor. Solamente saldremos bien si eso es una realidad y verdad. Por la operación y actividad del Espíritu Santo enviado del cielo, tenemos que tener una visión interior del Señor exaltado. Amén. Qué precioso, hermanos, porque ciertamente ninguno de nosotros va a poder vivir la vida cristiana, negarse a las tentaciones del mundo, caminar como una familia cristiana, si el centro de nuestra vida es o deja de ser el Señor.
No podemos transitar más, hermanos, y tratar de sostenernos solamente por lo que hemos escuchado de otros o por lo que hemos oído de lo que han hecho los hermanos en la antigüedad. Necesitamos la revelación y decir cada uno de nosotros: he visto al Señor, y verlo en su plenitud, en su gloria, y que esa vida suministrada por su Espíritu Santo en nuestras vidas para levantar nuestra estandarte, como Moisés, ¿verdad? En aquel tiempo, en Éxodo capítulo 17, si mal no recuerdo, cuando dice: Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Si no tenemos la revelación de Cristo, difícilmente nuestro Señor será nuestro estandarte. Y muchos nos avergonzaremos aún de proferir su nombre en medio de este mundo. Y es imposible, amados hermanos. Agregué 2 versículos apoyando esto que el hermano hacía inflexión en esta vida de Pablo. Y dice: ya que el verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Y aquí agrega el apóstol entre paréntesis: y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Juan en su epístola, capítulo 1, verso 3, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Hebreos también, hablando acerca de Moisés, Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, aun si Moisés, sin la revelación de Cristo, pudo sostenerse y negarse a todo lo que era el sistema de ese tiempo, gobernado por el imperio egipcio, ciertamente, hermanos, hubiera sido debilitado. Por eso me gusta mucho el apóstol y el Espíritu cuando dicen: por la fe dejó a Egipto. Muchas veces nosotros pretendemos esperar que venga un ángel a golpear nuestra ventana, o que se nos aparezca uno de los profetas y nos diga: David, deja eso, suelta ya ese pecado. Pero aquí nosotros vemos, ¿verdad, hermanos?, que es por la fe, es confiando en Jesús, que Él nos puede transformar, que Él puede cambiar mi vida y hacerme un hombre lleno de su Espíritu para servir a la iglesia y servir a mis hermanos. Ciertamente, sin la obra del Señor y sin su visión celestial, esto es imposible. Esta visión de Pablo tiene un segundo punto. Permítanme leerles un extracto del libro también de mi hermano, y dice: un sentido de propósito. No solamente el Señor va a dar una visión celestial, sino que nos va a colocar una meta, un propósito por el cual caminar. Triste sería que el Señor solamente nos hubiera pedido que llevemos nuestra cruz sin haberse ofrecido ayudarnos a llevarla juntamente con nosotros. Triste sería que no hubieran dejado el cristianismo como una opción sin la vida de Dios, como las otras religiones. Cuán difícil es para muchas personas seguir religiones sin la vida de Dios. Es imposible, hermano. Y por eso esas religiones se acaban, quedan en el tiempo, se terminan, pero nuestro Señor prevalece al tiempo, permanece para siempre. Y dice así este texto. Vamos a pasar, acá, Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. Dice: porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando el Señor se revela, hermanos, nos muestra y nos vislumbra que nosotros no servimos de balde, que el Señor no es deudor de nadie, que el Señor no nos va a abandonar en este trayecto, en este peregrinaje hacia su obra. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros vamos vislumbrando la obra de Dios, también nos pone un propósito eterno en nosotros, que seamos participantes del llamado. Hermanos, somos llamados por Dios. Ciertamente hay un verso que parece ser lapidante frente a esto: muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Claro, el Señor hizo un llamado a todo el mundo. Pablo salió por todas las regiones de Judea, de Jerusalén, España, Grecia, anunciando el llamado de Dios. Pero solamente pocos pusieron oído y atendieron al llamado del Señor. Por eso tanta parábola, ¿verdad? Salió el Señor a buscar a quienes trabajaran en sus labores y encontró a unos en una plaza, dice el texto, ¿verdad? Y le dijeron, y el Señor de la obra les dijo, ¿qué hacéis aquí ociosos? Y ellos le dicen, nadie nos ha contratado, no tenemos nada que hacer. Y el Señor los invita y les dice, venid a trabajar a mi viña, a mi obra. Luego salió a la segunda obra y a la tercera y así sucesivamente, hasta que llenó su viña de trabajadores. Y a todos les pagó por igual. También está aquella parábola preciosa de aquella cena, ¿verdad? Aquella fiesta que el Señor organiza. Y sale por las calles a invitar a sus amigos, a los ricos, a hombres de poder. Y todos se excusan diciéndole, no, Señor, no tengo tiempo, tengo trabajo, estoy atareado, tengo aquí y acá. Entonces el Señor manda a sus siervos a buscar a cojos, a ciegos, a necesitados, a pobres, a enfermos. Que se llene mi casa. Que se llene mi casa. Ellos fueron lavados y vestidos y entrados en la fiesta del Señor. Pero ciertamente, hermanos, cuando un corazón está lleno de sí mismo, que es lo que representa esa riqueza de estos hombres del primer llamado, eran tan pobres como los segundos. No entendieron que la única riqueza era ser convidado por el Señor, ser llamado por el Señor. Hay otra parábola, ¿verdad? Cuando el Señor hace un llamado y le dice el Señor a los apóstoles directamente, ¿queréis iros vosotros también? Dura es esta palabra, dijeron los apóstoles, ¿quién la puede resistir? Y el Señor parece que no los está invitando, los está despachando. ¿Queréis iros vosotros también? Y Pedro se alza entre los dos y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Qué preciosa respuesta del apóstol, hermanos. Esa era una respuesta esperada del creyente y de la fe verdadera. Que nosotros podamos decir, Señor, fuera de ti no hay nada. Señor, yo vi tu gloria, vi tu obra, Señor, vi tu propósito. Vi, Señor, lo que tú puedes hacer, vi tu gloria. ¿Cómo voy a cambiar tu gloria, tu tiempo? ¿Cómo voy a cambiar un segundo, Señor? Alejándome en pos de cualquier cosa que este mundo intente equipararse. Ciertamente, hermanos, no hay nada que se iguale a la obra del Señor. Hay un tercer punto que el hermano expresa y le llama poder de cohesión. Y está este verso en Juan capítulo 12, verso 27 y 30. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Este poder de cohesión, el poder de atraer, ¿verdad? Como un imán. Todos estos hombres que tuvieron una visión del Señor, hermanos, indudablemente no podían simplemente seguir su camino. Es imposible que alguien que ha sido alumbrado por la gloria de Jesucristo pueda retornar a su vida antigua. Alguien que ha sido transformado, tocado en el interior, revitalizado, revivido por la obra del Espíritu Santo. Es imposible, hermanos, que un hombre pueda volver a vivir su vida sin sentido. Porque aquellos que nos hemos encontrado con Cristo, hermanos, no tenemos otra opción que seguirle. Los que verdaderamente han sido iluminados, no tenemos otra opción que seguir las pisadas del Maestro. Porque no hay escapatoria, hermanos, no hay otra salida, no hay otra esperanza, no hay otra fe, no hay otro Señor, no hay otro camino, como daban testimonio mis hermanos en la mesa.
Es imposible que alguien que haya abrazado la cruz, a pesar de que esté con problemas, traumas, persecuciones, o como dice el apóstol Pablo, hambre, desnudez, espada, persecución, ¿quién nos apartará del amor de Jesucristo? Hermano, es imposible. Pero sí es posible aumentar, sí es posible crecer, sí es posible desarrollar la visión en nosotros, ampliarla, sumergirnos en ella. Por eso está aquella profecía tan gloriosa, hermanos, cuando estaba Ezequiel a los pies del templo y veía un agua, un río, ¿verdad?, que salía del trono de Dios y le cubría los tobillos. Sí estaba comenzando a sentir aquel río fluyendo de la presencia de Dios, pero no era suficiente. Y comenzó entonces ese río a cubrir sus rodillas y su cadera, hasta su cuello. Y llegó un momento en que el río lo cubrió por completo y no pudo huir de allí. Que así sea en esta iglesia y en cada una de nuestras vidas, hermanos. Que el río del Espíritu de Dios nos sumerja por completo en su presencia y que no podamos huir de allí y no queramos huir de allí. Que no encontremos contentamiento sino en su casa. Que no encontremos plenitud sino en su presencia. Que no encontremos, amados hermanos, nada mayor, ninguna luz, ninguna esperanza mayor, sino en la de Cristo, solamente por Cristo, solamente en Él. Porque Él es la plenitud de todas las cosas. Por eso los apóstoles comparten y predican en Colosenses y en Hebreos, que son las cartas que estudiamos, la magnitud de lo que es Cristo, que no hay nadie por sobre Él, no hay nadie como Él, no hay criatura creada más gloriosa, ni amor más grande, ni belleza dibujada, ni arte más precioso que la obra de Cristo, aquel que se humilló hasta la muerte siendo Dios y entregándose en ofrenda perfecta por nosotros. No hay nada, no hay nadie, como dice la alabanza, incomparable, incomparable eres, Señor. Así es nuestro Dios, hermanos. Y por eso, hermanos, somos llamados a verlo cara a cara. Allí en 2 Corintios capítulo 3, 18 dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria del Señor, entendieron que ellos también iban a ser llamados a esa gloria, por lo que el Señor les dice en Juan 17 después: Padre, así como ellos, Señor, somos uno con ellos, que ellos también sean uno con nosotros y estén conmigo en mi gloria. Cuando ellos escucharon esa oración, entendieron que la visión celestial no es solamente un vislumbre de la gloria, sino que es una invitación a participar de ella, a ser parte de Cristo, a ser parte de Dios, a vivir la vida de Dios en este mundo oscuro. Ciertamente estamos llenos de problemas, hermanos, pero si vemos la gloria del Señor, podremos vencer, porque Él va delante nuestro. Hermanos, animaos, hermanos, porque Él es nuestro galardón y Él es nuestra meta, pero también es nuestro camino y nuestro compañero. Él nos rodea detrás y delante, va delante nuestro ganando nuestras batallas y delante y atrás nuestro sosteniendo nuestros brazos. Como aquella mujer que desciende del desierto, como dice Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que desciende del desierto? Como un ejército en orden, ¿verdad? Aquella que va sostenida sobre los brazos, donde las pisadas de la arena solamente se veía una, porque Él nos llevaba en sus brazos. Hermanos amados, la transformación que el Señor quiere hacer en nuestro corazón no es para mañana, no es para su venida, no es cuando el Señor venga, es ahora. Él quiere tocar ahora en nuestros corazones, darnos ahora visiones celestiales, dones, servicios, ministerios, para que esta casa se llene de aquellos gentiles que tienen que ser añadidos y llamados a la vida con Dios. Así como nosotros fuimos llamados en algún minuto por Dios, así otros puedan ser llamados por el testimonio de lo que Dios va haciendo en su iglesia y en cada uno de ustedes, amados hermanos. La edificación de la iglesia es ir produciendo una metamorfosis en cada creyente, la manifestación de Cristo en nosotros, para que el mundo vea y sea transformado, ya que ven al Señor en nosotros. Aquí hice un poco un examen a todo esto, ya como una síntesis para ir finalizando, queridos hermanos, y dice así: hombres del antiguo pacto fueron transformados a causa de visiones de Dios. Profetas dieron su vida y fueron transformados al oír y ver las palabras del Señor.
Apóstoles fueron transformados al ver la vida de Cristo, su carácter y voluntad. Pablo fue transformado al ver la gloria de Cristo en su visión. La iglesia será transformada cuando vayamos viendo la plenitud de Cristo, tanto personal en la palabra y nuestra comunión, como en nuestros hermanos que van siendo vestidos de los ropajes de Cristo. El mundo debe ser transformado al ver en la iglesia la obra de Cristo Jesús. Porque nosotros somos la Biblia que leerán aquellos que no quieren escuchar las palabras del Señor. Nuestro testimonio es el reflejo de la luz, de cómo Cristo impacta en nuestra vida, y los demás verán en nosotros, amados hermanos, cómo Cristo se revela y Él es real y verdadero, y de su existencia y su plenitud, porque mayor testimonio que este no hay que uno que ha conocido verdaderamente al Señor Jesús. Termino con este pasaje, hermanos, tan precioso que mencionaba antes. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, esta es la visión celestial. Ver al Señor en su plenitud es un llamado a caminar con Él, es una entrega que no tiene vuelta atrás. Pero no debilitemos, porque galardones preciosos hay para los que transitan el camino del Señor, para los que se entregan de corazón, para los que quieren al Señor. Golpeen la puerta del Señor en lo íntimo, búsquenlo como al oro, dice el proverbio, ¿verdad? Búscalo como al oro, hijo. Búscalo como cuando vamos a trabajar, como cuando tiramos un currículum, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado tan desesperanzados muchas veces cuando no hay trabajo? Y ya hemos llegado a pensar en trabajar en las cosas más increíbles, incluso algunas que nosotros mismos pensamos denigrantes. Pero es tan necesaria la economía en nuestra casa que estamos dispuestos a perder dignidad para llegar y traer sustento a nuestros hogares. Hermanos, mayor que el sustento es el Señor, mayor que el vestido es el Señor, mayor que la comida es el Señor, mayor que la vida es nuestro Señor, porque Él es la vida, Él es la vida eterna de Dios. Hermanos amados, que el Señor, si en algo pudimos colaborar en esta noche, es que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Oremos, hermanos, al Señor. Démosle gracias, hermanos, que tenemos una visión celestial, y al que no ha sido impactada por ella, pídale al Señor que se revele su vida, que venga Cristo, que abra nuestros ojos, que quiera ser parte de este camino. Yo quiero caminar contigo, Señor. Reclámele al Señor, pongámoslo a prueba. Hablemos con el Señor, cada uno en lo particular. Señor, yo tengo esto en mí que me ha impedido verte. Señor, está esta otra cosa en mí que me ha impedido caminar contigo. Señor, revélate, que caiga, Señor, todo aquel cerrojo, aquella cadena que me impide mirar tu rostro, Señor. Sí, Padre, oramos como iglesia por esta palabra, por las palabras que hemos escuchado de nuestros hermanos, que nos guían a la edificación, que tú quieres edificar tu iglesia, tú quieres que lleguemos a los ministerios, a los dones y a las operaciones tuyas, Padre eterno. Pero primero necesitamos verte, porque sin visión, Señor, estamos perdidos, extraviados, damos palos de ciego, erramos en nuestro camino, erramos en nuestra caminada, erramos en nuestras decisiones y cometemos tantos problemas, Señor, que nos desaniman y nos atrasan. Pero tú eres poderoso, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y encaminarnos en el camino eterno que eres tú mismo. Señor, yo oro por tu iglesia, por mis hermanos, desde el más pequeño al mayor. Señor, del que tal vez piensa que no tiene nada para entregarte, pero tenemos tu visión, Señor. Sosténnos en tu visión, sosténnos mirándote a ti, que no miremos a la derecha ni a la izquierda, ni al gobierno que viene, ni al que ha pasado. Señor, que te miremos a ti, porque tú eres nuestra meta, tú eres nuestro galardón, porque mirándote a ti, aunque venga lo que venga, aferrados a ti, tú nos sostienes en pie, Señor. Nos escondemos en ti, castillo nuestro, escondedero, roca fuerte. Tú nos sostienes, Señor. Sostiene a mis hermanas que están pasando debilidades, a mis hermanos con problemas económicos, con problemas familiares. Padre, tú tienes el poder, pero tenemos que mirarte a ti. Si seguimos mirando nuestras rodillas y nuestros pies, ciertamente volveremos a tropezar.
Que levantemos nuestras manos, Señor, y nuestras rodillas paralizadas sean nuevamente energizadas por el poder de tu fuerza, Señor. Todo desánimo sea sacado de tu casa. Que venga el fuego de tu Espíritu, Señor Jesús, y comience a arder en el corazón de tus hijos, de los jóvenes, de los niños, Señor. Que vengan tus dones, que vengan tus ministros, Señor. Que venga tu gracia a tu casa. Que seamos como aquella iglesia primitiva, Señor, donde tu casa estaba llena de tu gloria. Sí, Señor, esa es tu voluntad, ese es tu propósito y ese es tu testimonio en Peñaflor. Que tu casa sea llena de tu gloria, para la gloria tuya, Señor eterno, glorioso y perfecto. Padre eterno, bendito eres, Señor Jesús, bendito eres, Señor Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Sigamos mirando al Señor juntos esta noche. Amén, mis hermanos.